¿Listo? Buenas noches a todas y a todos quienes nos acompañan. Bienvenidos Hola. y bienvenidas a una sesión más de las Juanas, de los miércoles de Juanas. Estamos muy contentas porque abordamos hoy un tema que nos involucra a todas las Juanas que estamos acá presentes y las que no están también. Pero bueno, hoy vamos a hablar de diferentes tipos de terapia, de algunas que nosotras manejamos, porque, bueno, todas y todas somos diferentes y todas nos acomodamos en una u otra. Vamos a platicar hoy de estos diferentes tipos de terapia y, bueno, para quienes ya nos acompañan desde la conexión, les recordamos que también pueden acceder a estos contenidos en Spotify, en Instagram y en YouTube. Entonces, si algún día estás haciendo ejercicio o estás cocinando o cualquier cosa, tienes que saber que puedes acceder a estos contenidos ya como podcast. También a las personas que ya se conectaron, les agradecemos mucho que nos compartan ahorita en Facebook, en su perfil, para que hagamos una red más grande y el conversatorio al final se haga mucho más rico. Entonces, vamos a hablar hoy de la psicoterapia como entendida como el tratamiento que tiene como objetivo el trabajo de pensamientos, sentimientos y conductas que se lleva a cabo, y esto es bien importante decirlo, entre un profesional con la formación y las habilidades necesarias para facilitar este trabajo psicológico y un paciente o un cliente, ¿no? Entonces, que requieren cierta ayuda para aliviar síntomas o problemas que le causan un tipo de sufrimiento. Entonces, esto en general sería como la psicoterapia, pero la podemos abordar desde diferentes lugares. Va a haber una diferencia muy importante entonces entre los diferentes profesionales que atendemos este tipo de síntomas o este tipo de problemas, como lo vamos a ver en una diapositiva que les vamos a mostrar enseguida, en donde podemos notar estas cuestiones entre los psicólogos, los psiquiatras, los psicoterapeutas y los coaches, ¿no? El psicólogo, como ya lo nombramos acá, pues que de tipo clínico, ¿no? Porque hay psicólogos también laborales, educativos, deportivos, pero un psicólogo clínico, que es de lo que vamos a hablar hoy, estudia la psicología y después realiza una especialidad en salud mental, ¿no? Hacemos hincapié en esto de la formación porque para nosotras sí es muy importante que los profesionales de la salud, desde un lugar de la ética, pues tengan preparación en la materia. Un psiquiatra entonces puede ser alguien que estudie medicina y después se especialice en enfermedades mentales. Los psiquiatras están facultados entonces para medicar, para recetar, psicofármacos, cosa que los psicólogos, los psicoterapeutas y los coaches no, para que no se vayan después por ahí a confundir si alguien más les receta algo. Un psicoterapeuta es una persona entrenada entonces para evaluar el estado de salud mental de su paciente y ayudarlo a generar algunos cambios saludables en su vida. Y el coach, que es un coach será entonces una persona que se encargará de hacer un acompañamiento personal. Es importante decir que generalmente no son profesionales de la salud, pero sí utiliza estas habilidades que ya comentamos para hacer un acompañamiento en la salud mental de las personas, ¿no? Entonces vamos a platicar ya de esto, de las diferentes psicoterapias que se abordan. Y bueno, vamos a hablar hoy de la terapia MDR, de la terapia familiar sistémica, de la Gestalt y del psicoanálisis. Le voy a dar ahora la palabra entonces a mi compañera Ana para que nos platique un poquito de lo que ella trabaja. Ay, déjenle ayudo a Ana. Ahí está. Listo, una disculpa, que no me dejaba mi computadora, ¿verdad? Muy bien, el día de hoy, bueno, buenas noches a todos. Les voy a hablar de la terapia que yo hago, que se llama MDR por sus siglas en inglés, que es de sensibilización y reprocesamiento a través de movimientos oculares. Quisiera comentarles nada más un poquito por qué yo hago este tipo de terapia y cómo surgió este interés. Yo estaba haciendo la maestría en psicología y salud
estaba trabajando con pacientes con cáncer de mama. Trabajaba desde un enfoque cognitivo-conductual, que ahorita en estos momentos no lo vamos a abordar por cuestiones de tiempo. Realmente este enfoque, pero tenía algunos pacientes que realmente, aun cuando trabajaba distintas técnicas bajo el cognitivo-conductual, que realmente, si bien mejoraban ciertos síntomas, no se eliminaban por completo. Entonces, mi asesor, que era Benito, él me comentaba, es que checa las reacciones fisiológicas, ve cómo estas sensaciones, creencias, etcétera, y pues el paciente tiene estrés postraumático. Y por más de que realices algún tipo de estrategias técnicas, muy seguramente no va a continuar, ¿no? Entonces es por eso que empecé a trabajar con esta terapia. Y bueno, les voy a comentar como un poquito de cómo funciona. Esta terapia, bueno, primero a lo largo de la vida podemos pasar por sucesos traumáticos, sucesos críticos, sucesos dolorosos. Estos acontecimientos, estas situaciones que podemos pasar desde la niñez hasta la edad adulta, principalmente estos acontecimientos van configurando nuestras creencias, nuestros valores, nuestras conductas y lo que son los comportamientos. Eventos críticos pueden ser como una separación, un divorcio, duelos, situaciones, por ejemplo, de enfermedad, adicciones, o bien violencia, abuso sexual, etcétera, ¿no? Entonces, estos eventos van configurando estas creencias que nosotros tenemos. Y bueno, esta terapia, MDR, que es la terapia de sensibilización, nada más les voy a comentar como un poco de los orígenes, fue realizada o desarrollada por Francine Shapiro. Aquí pongo la imagen de ella. Ella era doctora en Palo Alto, que es un instituto muy importante en Estados Unidos, y entonces ella le detectan cáncer y ella se empieza a dar cuenta que a partir de mover voluntariamente los ojos de manera bilateral, la sensación que tenía después de que le dieron el diagnóstico empezaba a disminuir, o sea, la perturbación empezaba a generar, o sea, cada vez era menos, ¿no? Entonces, ella empieza a estudiar como todo este proceso, o sea, este procesamiento, y crea este modelo del SPIA, que es el sistema de procesamiento de la información adaptativa. Aquí el modelo SPIA lo que menciona es que la fuente primaria de la psicopatología o de síntomas patológicos como puede ser desde tristeza, ansiedad, insomnio, etcétera, es a causa de la presencia de memorias de experiencias de vida adversa, sobre todo inadecuadamente procesadas y almacenadas desadaptativamente. O sea, el cerebro lo almacenó de manera desadaptativa. Y entonces estas memorias de esta situación, o sea, por ejemplo, una enfermedad como es el cáncer, que surgió tal vez cuando eras niño, pueden quedar grabadas en tu memoria a través de las percepciones, de las sensaciones, las creencias o emociones. Y esto puede generar disparadores en el presente. O sea, por ejemplo, llegan a consulta pacientes que dicen, tengo problemas con mi jefe y tienen que ver con situaciones de su familia, por ejemplo. Bueno, esta terapia principalmente, bueno, surgió, les digo, en los años 80 y empezó para trabajar eventos de estrés, principalmente para trabajar el estrés postraumático o el estrés agudo o continuado. Pero se ha visto como una eficacia en distintas situaciones que ahorita les voy a comentar. Está avalada, o sea, porque ha habido miles de investigaciones alrededor del mundo, principalmente por la OMS, por la APA y, bueno, y por todos estos institutos que menciono. Pero bueno, ¿cómo funciona o cómo es una sesión MDR? Pongamos, o sea, que tú pasaste por una situación crítica. Ya les mencioné las situaciones que podrían pasar. Entonces, esta situación o esta experiencia crítica está almacenada en tu cerebro junto con muchas emociones. Entonces, esta situación se pasa a una memoria de largo plazo.
este evento, por ejemplo, bueno, es un protocolo, el protocolo, vamos a decir, estandarizado, es de 8 etapas. Entonces, donde vamos primero entrevistando al paciente, viendo cuál es la situación actual que quisiera trabajar, y a partir de esto, vamos preparando al paciente para trabajar en este evento. Supongamos que el paciente tuvo un accidente de niño. Entonces, pedimos que esta persona recupere y se concentre en este recuerdo que le genera malestar. O sea, puede ser hasta fobia a los autos, ¿no? De que no se pueda ni entrar a un carro. Entonces empezamos a pedirle, sobre todo, que vea la imagen de ese evento, de ese accidente, las creencias, las emociones y las sensaciones corporales. Y entonces este recuerdo perturbador que estaba en la memoria de largo plazo, la pasamos a la memoria de corto plazo, que sería la memoria de trabajo. Ajá. Entonces, el terapeuta, que en este caso, bueno, los terapeutas MDR, provocamos o producimos un movimiento, o bueno, que el paciente haga movimientos bilaterales a través de sus ojos. Puede ser una estimulación visual, o sea, de esta forma, puede ser auditiva o táctil a través de tapping. No sé si constantemente nos ven, hubo en una de las sesiones, yo les enseñé algo que se llamaba el abrazo de la mariposa. Entonces, esta estimulación es una estimulación bilateral. Entonces, trabajamos con ese evento perturbador y a través de esa estimulación bilateral ayudamos a que el cerebro reprocese esa experiencia y la carga emocional que tiene, pues entonces se vaya eliminando un poco, ¿no? Hasta eliminar como esta carga afectiva. Se le pide al paciente, o sea, entre cada tanda, se le pide al paciente que informe lo que se ha venido a su mente. Hay personas que dicen, bueno, es que ya me acordé de otras situaciones, por ejemplo, tal vez un tema de abuso sexual o un abuso físico de la niñez, dicen los pacientes tal vez es que me acordé que luego iba con mi hermano o que jugábamos a tal cosa, o bien sonidos, sensaciones corporales, van comentando. Pasando esto, se va repitiendo el proceso hasta que las sensaciones, pensamientos, emociones negativas llegan a desaparecer. Y entonces este recuerdo traumático del pasado ha sido conectado y procesado con recursos más adaptativos del presente. Entonces el paciente muchas veces llega a reportar pues es que todavía me acuerdo, por ejemplo, de ese accidente, pero ya no me genera ese temor. O la reacción fisiológica de tensión ya no es la misma. De esta manera, el paciente reprocesa el suceso dotándole de una lectura emocional más saludable que permite que la conducta o problema llegue a desaparecer, ¿va? Entonces, esto, bueno, ¿con quiénes principalmente podemos trabajar? Específicamente, como les comentaba, empezó para trabajarse principalmente con los trastornos relacionados con traumas y factores de estrés postraumático o hasta trastornos disociativos de eventos únicos o eventos como que continúan, ¿va? Pero también podemos trabajar con, por ejemplo, personas con fobias o ansiedad, obsesiones, víctimas de crimen. Por ejemplo, llegan a pacientes que llegaron a ser víctimas de secuestro o de asalto o de enfermedades médicas o accidentes como quemaduras, de cirugía, por ejemplo, niños y adolescentes, pero es importante, bueno, saber que esta terapia principalmente tienes que tomar como los entrenamientos, no es lo mismo trabajar con los niños y adolescentes y hay protocolos específicos para niños y adolescentes o para trabajar la droga, por ejemplo, temas de drogadicción o alcoholismo o víctimas de disfunciones familiares, conyugales, etcétera, ¿no? Entonces, es muy rápido. Ahorita le voy a ceder la palabra a mi compañera Dulce, pero igual al final, si ustedes quisieran saber un poco más de esto, pueden acudir. Bueno, les vamos a dejar ahí el link para que entren e investiguen un poquito. Entonces, Dulce, si gustas continuar. Listo. A ver. Gracias, Ana. Déjenme les comparto un poquito del enfoque que yo les voy a platicar a todos los que nos están viendo. Yo trabajo el enfoque Gestalt, como bien dijo Citlali. Son muchos los estilos de terapia.
y las especialidades y cada quien se acomoda al que le gusta. Y a mí yo me incliné mucho por este enfoque porque yo veía a una terapeuta que también fue mi maestra, cómo trabajaba con grupos. Entonces a mí me fue muy impactante cómo ver el cambio de las personas, específicamente trabajaba con duelos. Entonces cuando yo veía el cambio de las personas en su semblante, en su mirada, a mí me impactó mucho y dije, esto funciona. Aparte de que ellos reportaban que se sentían mucho mejor, ¿no? Entonces, bueno, voy a hablar un poquito así y de volada de lo que es la Gestalt, cómo comienza, los pilares. Déjenme les comparto la pantalla. Creo que ahí está, ahí está. Entonces, bueno, esta es una terapia que tiene más o menos creada desde 1942 por un señor que se llama Fritz Perls y su esposa Laura Posner. Y Fritz Perls era un médico ¿cómo se llama? Neuropsiquiatra y también psicoanalista. Él era alumno del señor Sigmund Freud. Y justamente la parte que empezó a analizar Fritz Perls fueron algunas cosas que no estaba tan de acuerdo con lo que manejaba este señor Freud. Y en 1942 justamente saca un libro donde analiza parte de las cuestiones del trabajo terapéutico desde del psicoanálisis, que se llama Yo, hambre y agresión, y trabaja mucho cómo es el metabolismo mental, cómo somatizamos cuando hay una emoción atorada. Y entonces, bueno, a partir de ahí surge mucho más fuerte este enfoque humanista. Y parte de las situaciones que trabajamos mucho en Gestalt es que la persona recupere su autenticidad. ¿Cómo es perder la autenticidad? Bueno, que debido a las creencias, debido a la forma de educación, a las cuestiones culturales, quizás yo aprendo que debo de ser de una forma o de otra. Entonces, por ejemplo, si a mí me enseñaron que a lo mejor yo como mujer no debía de ser de tal manera, o no debía de comportarme de tal forma, o no debía de enojarme, o no debería de ser de tal o cual cosa, conforme voy creciendo, a lo mejor me doy cuenta que tengo esas limitaciones quizás para expresar, por ejemplo, mi enojo, o para expresar el querer bailar, o expresar a lo mejor cuestiones de sexualidad, ¿no? Porque hay una formación y se generan introyectos. Estos introyectos, perdón, generalmente son inconscientes, entonces mucho de lo que trabajamos en la Gestalt es ir haciendo consciente a lo inconsciente. ¿Y cómo hacemos esto? Pues a través del contacto. La terapia Gestalt es una terapia muy vivencial, es una terapia en la que trabajamos con las emociones, trabajamos con los sentimientos, con los pensamientos y con la cuestión del cuerpo para identificar las emociones. Entonces, parte del contacto es con lo externo, de darme cuenta, a ver cómo está el piso, cómo están las cosas en cuestión de sensación, y darme cuenta de lo interno, que son mis emociones, mis pensamientos, mis sentimientos, mis juicios, prejuicios y todo eso. Entonces, esto lo hacemos conforme va avanzando la terapia. Y bueno, hay 4 pilares que son muy importantes que trabajamos en la Gestalt. Mi labor como psicoterapeuta Gestalt no es de aconsejar, sino acompañar a la persona a que a través de sus recursos, dependiendo de su entorno y de su personalidad, vaya generando diferentes formas de solucionar el conflicto por el que llega, ¿no? Y esto, bueno, lo pongo aquí que es un pilar importante, la responsabilidad, por la cuestión de que no te voy a decir qué hacer, ¿no? Es ir elaborando tu solución, porque a lo mejor yo te puedo decir, tienes esta tos y yo te puedo decir, tómate este jarabe, ¿no? Y a lo mejor a ti, tú eres alérgica a ese jarabe. Entonces, eso, lo que yo te digo a ti no te funciona. Entonces, es generar a ti lo que te vaya funcionando y asumir de todas esas opciones de solución que tienes para enfrentar un problema, que tú elijas la que más te sea adecuada y asumas la responsabilidad y las consecuencias de esa decisión, ¿sí? El hacer un cambio va a implicar que tú digas, me animo a hacer este cambio y va a conllevar que a lo mejor personas se molesten, que personas también empiecen a adaptarse, que personas a lo mejor se alejen, pero también es ver cómo te encuentras tú con todo y ese cambio. Si a ti te da tranquilidad y te da paz, aunque genere una parte de dolor al hacer cambios, pues ya será cuestión de que tú vayas mediando, ¿no? ¿Qué es lo que quieres para ti? Si te da armonía eso, no te da armonía, bueno, tú lo vas a ir sintiendo en el cuerpo. Entonces, la parte de la responsabilidad es eso, que tú asumas lo que quieres hacer. Si no quieres hacer cambios, pues es asumir también que no lo vas a hacer, ya desde una cuestión más consciente de esta situación me regala estas cosas, me da comodidad, me da un estatus, me da bla, 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 ¿no? Entonces, en la parte de la responsabilidad
es la situación o la capacidad de responder, ¿sí? En la parte de la responsabilidad. Y el darme cuenta es a partir de la emoción. En Gestalt trabajamos la parte de la detección de la emoción a partir de la sensación corporal. Mucho de lo que yo trabajo en las sesiones es, ¿qué estás sintiendo en este momento que me platicas esto? Ay, pues estoy sintiendo en mi cuerpo un nudo en la garganta, estoy sintiendo mucho calor, estoy sintiendo que se me están durmiendo las manos. Entonces, a partir de esa sensación se localiza la emoción y qué es lo que quieres hacer. Si bien se está manifestando esta sensación, es para algo. Muchas veces es quizás descargar la emoción, que puede ser a través del llanto, que puede ser a lo mejor descargar enojo, coraje y todo esto. Buscaremos la forma que sea lo más adecuado para la persona, para que descargue esa emoción y luego que se dé cuenta qué fue lo que rescata de esa situación. Hay gente que, por ejemplo, empieza a descargar enojo y le pregunto de qué te das cuenta y me dice, ¿sabes qué? Yo traía este enojo desde hace 3 meses y no me daba cuenta que ahí estaba y que no lo podía sacar. Y entonces, ¿qué te llevas de que te das cuenta? Y puede ser de, pues, empezar a escuchar mi cuerpo cuando yo esté enojada y cómo puedo buscar la forma de resolver o quizás de hablarlo o de ir desatorando esa emoción a lo mejor en casa con algún grito en una almohada o escribiendo o haciendo movimientos, ¿no? Entonces, esto es lo importante. La parte del aquí y el ahora es que a pesar de que puedan ser situaciones de hace 20 años, las trabajamos en este momento, ¿no? Muchas veces son reflejo lo que me pasa en la actualidad o que tengo problemas o broncas con alguien más. Pueden ser que el origen, o si no en el enfoque checamos que el origen viene desde las heridas de la infancia o de las heridas de la adolescencia. Entonces, ir revisando cómo ir sanando esas heridas de origen para que en la actualidad sea menos frecuente que en mi entorno laboral, familiar, de amigos, se me reflejen esas heridas y ande más, con más conflictos existenciales por la vida, ¿no? Y bueno, la parte de las polaridades que sí me gustaría explicarlo de una forma breve, porque ya estamos acabando mi tiempo, es que es importante conocer tanto nuestra luz como nuestra sombra. Si viene parte de la autoestima, es conocer mis partes fuertes, mis cualidades, mis actitudes, mis aptitudes, y la parte de la sombra es también saber cómo manejo esas áreas que aparentemente son de vulnerabilidad. Por ejemplo, en Gestalt, si a lo mejor me cuesta trabajo poner límites en el trabajo, es entender cómo es que me cuesta trabajo aquí, pero a lo mejor en la cuestión altruista, no sé, en mi trabajo es, déjame ayudar al otro, ¿no? Pero a veces pudiera caer en que están abusando de mi buena onda y de que lo permito y de que yo me cargo de trabajo y demás. Entonces, en el contexto del trabajo quizás es ir trabajando esa cualidad, esa herramienta poniendo límites, y en el área a lo mejor altruista, de labor social, de servicio social, pues ahí la labor, bueno, la aptitud, no hay ningún problema. Aquí en Gestalt nada es bueno ni nada es malo, ni nosotros como terapeutas juzgamos lo que haces o no haces, sino más que nada es que vayas dándote cuenta qué es lo adecuado y qué no es lo no adecuado para ti, y también que hay una responsabilidad de todo lo que haces, hay una consecuencia, y todo lo que decides también tiene un cambio, ¿no? Entonces, creo que sería todo, porque no me puedo alargar más, porque si no nos llevamos toda la noche. Y bueno, cualquier duda, pues aquí le escuchamos sus preguntas. Le paso el micro a Fati, a mi querida amiga Fati. Ay, gracias, Dulce. Buenas tardes. Pues qué gusto poder compartir con ustedes en esta tarde de lo que más me gusta hacer y de lo que vivimos aquí mis amigas y compañeras y yo. Y pues les voy a hablar de la corriente que yo utilizo y que me ha funcionado tanto en mi vida personal como en el consultorio. Y déjenme les comparto, les voy platicando un poquito cómo es que, como lo que mencionaba Dulce y Ana Lucía, me parece que tiene mucho que ver con la historia de cada una, la elección de enfoques. Yo pensaba en las personas que nos están escuchando el día de hoy y pues creo que tiene que ser una cuestión muy, muy clara, ¿no? Como yo creo, bueno, estuve haciendo como una mini encuesta y la mayoría de las personas cuando acude a psicoterapia, pues probablemente no investigan. Ahora ya creo que existen más personas que investigan cuál es el enfoque del terapeuta con el que van a acudir.
Bueno, en este caso yo me encontré con el enfoque de terapia familiar sistémico en un estudio, en una especialidad en España, en Santiago de Compostela, y quiero platicarles qué es lo primero que a mí se me viene a la mente con este enfoque de terapia familiar. Bueno, como su nombre lo dice, pienso en una familia, en un grupo de personas que acude a consultar una problemática en particular y a la cual se le brinda respuesta a partir de la situación o de la situación que expone. Entonces, sin embargo, bueno, yo les quiero mencionar que el enfoque de terapia familiar sistémica tiene que ver también con una propuesta de intervención a nivel individual, de pareja o bien del grupo familiar que se quiere integrar. Y les comparto que hoy en día me está funcionando también, nos está funcionando para poder hacer intervención en organizaciones y en empresas. Entonces, viene de forma muy breve, no lo voy a mencionar, pero sí para que se quede aquí grabado en nuestro programa del día de hoy, cuáles son los antecedentes de este enfoque. Entonces, y les quiero hablar acerca más bien de estos conceptos clave que definen este enfoque de psicoterapia familiar sistémica. Entonces, la primera es la realidad se construye. Es decir, una persona que llega con alguna problemática, algún conflicto, pues nosotros tenemos que indagar acerca de su contexto, de cuáles son sus redes de apoyo, de cómo es su contexto, cómo vive. Y por esto mismo, el concepto número 2 sería el lenguaje crea la realidad. Esto quiere decir que a partir de que podamos indagar, pues sí, cómo está construyendo a partir de estas palabras que utiliza, su realidad es cómo se está moviendo en su entorno. La siguiente es que la causalidad no la tomamos como una linealidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, no existe, nosotros no buscamos el origen del problema, sin embargo, buscamos lo que es la solución. Entonces, quiere decir, en ejemplo vivo, una señora llega al consultorio y menciona que quien tiene que venir es mi marido, ¿no? Él es el del problema. Entonces, precisamente nosotros nos enfocamos a buscar a nivel relacional de qué manera está confluyendo el sistema y acompañamos al sistema familiar y al individuo a que pueda responsabilizarse de su parte y que pueda conocer que es responsable todo el sistema de lo que está sucediendo. Entonces, es decir, no existe una causa y un efecto, sino todos somos responsables de lo que está sucediendo en el sistema. Entonces, ¿cuál es mi parte de responsabilidad? ¿Cómo puedo ser protagonista? Y ahí es donde yo empiezo a generar cambios. Y el cuarto concepto clave sería trabaja sobre objetivos específicos. Llega una persona, un sistema familiar, y menciona, bueno, yo lo que quiero es que mi hijo deje de hacerse pipí en la cama, ¿no? Entonces, sobre ese objetivo en particular vamos a trabajar. Sin embargo, bueno, déjenme decirles que este sería una parte, lo que nosotros le llamaríamos un síntoma del sistema. Algo está sucediendo dentro de ese sistema para que pueda responder de esa manera el niño y forma parte de un equilibrio, de una homeostasis. Y este sería el quinto concepto clave. El orden nace a partir del caos. Es decir, que cada familia, cada sistema humano tiene esa homeostasis necesaria para poder resolver y solucionar de manera natural. Sin embargo, es importante que a partir de este acompañamiento en la consulta pueda encontrar estos recursos naturales que los posee innatamente y pueda generar este orden, ¿no? Entonces, bueno, les voy a mencionar de forma bien breve algunos autores que pues a mí me sirvieron para poder definir que este enfoque siguen siendo, digamos, guías en mi camino profesional. Salvador Minuchin y Virginia Satir. Me voy a enfocar primero en Virginia Satir. Ella, bueno, era una activista humanista al 100%, trabajadora social y psicoterapeuta estadounidense, y ella lo que hacía era involucrar a todos los miembros que se pudiera para poder brindarle solución y estabilidad a un sistema familiar. Entonces, Virginia Satir le da una alta importancia a la autoestima, que es la base de la salud mental. Entonces, lo que busca es recuperar ese amor propio que tiene el ser humano a través también de la validación que le otorga el sistema humano.
Y esta parte a mí me encanta pensarla porque nosotros como psicoterapeutas familiares sistémicos tenemos esta responsabilidad y esta, pues, hacemos esta diferencia. Tenemos un poder, digamos, un poder y una responsabilidad muy grande sobre la persona consultante porque nosotros le estamos brindando esa mirada de validación. Y a partir de esta mirada de validación, nosotros provocamos cambios en el otro, transformaciones. Llegan las personas y los sistemas humanos estigmatizados. Yo soy el niño mal portado, yo soy el niño que no aprende, yo soy la adolescente rebelde, yo soy el marido golpeador, yo soy la mujer víctima de la situación. Entonces llegan con todos estos estigmas y pues lo que logramos a partir de una intervención sistémica es poder, como Minuchin lo propone, poder detectar esa estructura familiar, cómo está jerarquizada, si el hijo no está ocupando el lugar de padre, si el padre no está ocupando el lugar de hijo. Entonces tenemos que reestructurar, reencuadrar, cuestionar a la familia acerca del síntoma y reconstruir una nueva realidad con ellos, ¿no? A partir de estas técnicas. Entonces, aquí viene otros dos que brevemente se los menciono, dos autores, Milton Erickson y Bateson. Milton, bueno, a mí me encanta que también hizo el equipazo con Virginia Satir en cuanto a la validación, al creer en las posibilidades y en los recursos internos del ser humano. Y bueno, es la hipnosis ericksoniana súper conocida, que justamente él enferma de poliomielitis. Y entonces lo que sucede cuando él enferma, encuentra en él mismo esos recursos que requería para poder salir de esta situación y que Dulce ya nos hablaba en un momento anterior, y generar esta estabilidad y homeostasis dentro del sistema. Entonces, lo más interesante de Milton Erickson, para no ahondar mucho en él, es que las personas contamos con esos recursos internos y somos capaces de resolver. En Bateson sí ya no me voy a detener. Ya nada más para ir cerrando, yo quiero mencionarles que, pues, quiero cerrar con una frase de Jung, que una de mis compañeras en algún momento la mencionó en un programa anterior que tuvimos, y que mencionaba lo siguiente, que usted utilice y conozca todas las corrientes, todas las técnicas, pero en el momento en que está delante de otro ser humano, reconozca que es un ser humano. Entonces, esto a mí pues me enseña que más allá de una corriente, de una técnica que puedo utilizar, cuando conectas de corazón a corazón con el otro ser humano, con la otra persona, funciona el tratamiento, que esto es cuando conectamos como psicoterapeutas, ¿no? Y bueno, sería todo por mi parte. Les voy a dejar por aquí una bibliografía, ya cuando puedan volverla a ver en la grabación, pueden checarla y pueden revisar más a fondo esto. Y pues un gusto. ¿Ya estoy en tiempo? ¿Sí? ¿O no? ¿Todavía tengo? Oh, ya. Sigue, Ah. sigue, Citlali. Es que ya no supe si sí. Ok, presento a Citlali García. Ella va a cerrar en esta noche y muy buenas noches. Espero les haya sido de utilidad. Hola, Citlali. Hola Fati, la verdad es que soy muy afortunada, no sé si soy afortunada o desafortunada, porque justamente está pasando aquí afuera de mi casa un fondo musical bien interesante. Entonces, bueno, esto nos va a hacer más divertida el cierre de la plática de hoy. Yo les voy a platicar del psicoanálisis. Yo soy una psicoanalista en formación, así me denomino, ¿no? Les digo que está bien divertido, la verdad es que mi fondo musical, pero bueno. Yo soy una psicoanalista en formación que, sí me estoy escuchando, ¿no? Te escucha el fondo musical muy leve, entonces Excelente. tú dale. Bueno, entonces Cri-cri, solamente saludos. quería checar que efectivamente me estoy escuchando. Entonces les comentaba, yo soy psicoanalista en formación, todas somos de la misma generación de egresadas, acá de la Autónoma, y nos fuimos pues por diferentes especialidades. La verdad es que ya lo decía Dulce, a todas nos vienen diferentes cosas, a todas nos jalaron diferentes cosas, y por cuestiones de mi formación, pues el camino me jaló hacia allá. Les voy a platicar un poquito, voy a intentar desde mi lugar contar qué es el psicoanálisis y qué hacemos
en un análisis, pues en una terapia psicoanalítica, y les voy a comentar que un psicoanalista argentino, Isidoro Beg, miembro fundador de la Escuela Freudiana de Psicoanálisis, él en una de sus conferencias decía que el psicoanálisis es hijo del fracaso médico. ¿Por qué? Porque las pacientes de aquel tiempo, mujeres de la Viena de aquellos años, acudían a Freud porque el médico tradicional no podía explicar sus parálisis, que no respondían a lógicas neurológicas. La respuesta que encontraban en ellos era: usted no tiene nada. Por no decir, usted no tiene nada que yo pueda resolver con mis métodos. Freud se puso entonces a escuchar a sus famosas a sus famosas histéricas, y descubrió, como lo bautizó una paciente de Breuer, Ana O, pues descubre la cura por la palabra. Freud dijo que el psicoanálisis era una profesión imposible, y efectivamente es una práctica compleja. No es fácil definirlo ni ejercerlo. Gustavo Dessal, miembro de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, sugiere explicarlo desde la negación, o sea, aquello que no es. No podemos decir que es una rama de la psicología, porque esta viene inclusive después del surgimiento del psicoanálisis. Entonces Freud propone 3 grandes usos del psicoanálisis. 1, como método de investigación, con un objeto preciso de estudio, que es el inconsciente. 2, como teoría. Y 3, como forma de terapia, que utiliza como instrumento a la palabra. Para comenzar con un proceso de estos, es necesario que haya algo que la impulse más allá de la curiosidad intelectual. No es como una cuestión de una experiencia, me voy a meter a análisis a ver de qué se trata, no, sino de que más bien generalmente las personas acuden porque existe un síntoma, que en resumidas letras no es más que un sentimiento de que en la vida de uno algo no anda bien. Siguiendo esta lógica, un psicoanalista sería entonces alguien que se ocupa de lo que no anda bien en la vida de las personas desde el punto de vista psíquico. Sin embargo, el psicoanálisis no trabaja con modelos comparativos. Otras disciplinas que se ocupan de la salud comparan, por ejemplo, un dentista observa una placa dental y dice: esto no está bien, porque tiene un modelo de la placa dental que sí está bien, o podríamos decir una placa dental sana. En el psicoanálisis no hay un modelo comparativo de lo que estaría bien en el plano psíquico, como si tuviéramos que hacer algo o arreglar a la persona para que se asimile a un modelo ideal. Acá no lo tenemos. Los psicoanalistas simplemente escuchamos lo que las personas refieren como sus problemas, aunque algunas veces no tienen idea de lo que les causa malestar. Otras personas al paso de las sesiones se dan cuenta de que sus problemas o no eran lo que ellos pensaban, o que el problema era otro que no habían querido ver. Entonces, así como los pacientes plantean lo que ellos llaman sus problemas, pues acá también ellos plantearán lo que quieran hacer con ese problema. Lo interesante del psicoanálisis es que las personas vienen con una expectativa de una cura analítica, o de que el psicoanalista, que es un experto que sí sabe, le cure. Pero luego resulta que por propios mecanismos inconscientes de defensa, el paciente no quiere desprenderse de eso que le molesta por múltiples razones. No se quiere desprender de su síntoma. Lo que ofrece entonces el psicoanálisis o la teoría desde el psicoanálisis es la posibilidad a ese sujeto de desplegar su palabra, que tiene una dimensión que escapa a la conciencia. Cuando la persona habla, se realiza, como puede hacerlo sin amordazar su verdad. Entonces la consigna, cuando la persona llega a terapia, es: usted puede hablar de lo que se le ocurra, por más loco, tonto o fuera de sentido que le parezca. La persona acá en el consultorio, que puede hablar de lo que sea, lo utilizará, ya dicen algunos autores, como un bote de basura. Algunos dicen: me estás comparando entonces con un basurero. No, sino que más bien el paciente va allá a vomitar todo lo que no puede vomitar en otro lado. Así se consigue que se transforme lo que le hace sufrir en un punto de apoyo para aprender de las fallas de su vida. Se dice entonces que los patemas o el patos o la enfermedad se hace matemas. Los matemas de los que habla otro psicoanalista francés
Jacques Lacan, ¿no? Que son representaciones simbólicas de las relaciones de los componentes del síntoma, pues como todos esos pedacitos que forman tu malestar. Entonces, el asunto es que lo patológico se convierta en algo no patológico y se transformen en algo que se pueda agarrar, que se pueda acomodar. Desde luego hay cosas que se repiten, pero la persona halla formas para superarlas. Nuestra idea de cura es entonces distinto al de la medicina. Cierro diciendo que Samuel Barclay Beckett, un escritor franco-irlandés, decía en inglés justamente, try again, fall again. Try again, fail better. O sea, prueba otra vez, equivócate otra vez, prueba otra vez, equivócate mejor. La cosa es que siempre habrá cosas, pero también siempre la persona lo podrá hacer diferente o mejor. Cierro así mi participación y pues vamos a abrir ahora pues una plática entre ustedes y nosotras sobre lo que son los diferentes tipos de terapia, que podemos también tener a lo mejor algunas preguntas entre nosotras mismas, ¿no? Dulce nos va a habilitar por acá la vista. Ya. Ya estamos. Estamos todas. ¿Saben qué? Estaría padre mencionar que justo con la contingencia, digo, la mayoría de las terapias, o si es que todas las terapias, pues siempre son presenciales. Pero debido a esto, a la pandemia, tuvimos que implementar la situación online. Entonces creo que eso nos abrió otra posibilidad de acercamiento cuando no se puede de forma presencial o cuando hay gente que está en otro estado, en otro país. Si bien es distinto, pero sí funciona como un recurso. Digo, porque ahorita leí uno de los comentarios de una persona que nos está viendo en Guanajuato que le interesa la terapia MDR, de la que habló Ana, porque hubo ahí una situación de secuelas a nivel neuropsicológico, exacto. Entonces, si bien no puede a lo mejor trasladarse hasta acá, podría empezar de esta forma. Entonces, creo que parte de las ventajas de la crisis, de la pandemia, fue el acercarnos a esta cuestión de tecnología y buscar esta otra alternativa para acercarnos, que si bien no es lo mismo que la presencial, pero es un recurso en estos momentos, o fue un recurso en los meses anteriores que estábamos encerrados así al 100%, ¿no? Bueno, quien se podía. Entonces, ¿qué opinan? Sí, ¿Quieres muy buen mandar? recurso, Dulce. La verdad que yo nunca pensé, como tú lo mencionas, como utilizar este recurso, porque siempre, bueno, como todas nosotras, obviamente el estar presencialmente, ¿no? Con el otro, pues tiene mucho más efecto, sobre todo para nuestra carrera, que tocamos al otro, tocamos el alma humana. Sin embargo, ha sido un muy buen recurso y qué bueno que existe, sobre todo en situaciones de crisis, ¿no? Que nos han buscado y, y pues qué bueno que se suscitó a partir de la pandemia esta oportunidad de poder generar la intervención incluso en otros lugares del mundo y en otros espacios que no sea aquí mismo en el estado. Iba a contestar la pregunta Ana y ya me metí. Sí, no te preocupes, pero creo que sí es importante lo que mencionan. Realmente también ahorita desde el enfoque MDR hay investigaciones actuales de los que estamos trabajando online, o sea, cuál es la eficacia de manera online y bueno, me he metido ahorita a un curso, o sea, cursos donde nos dan estrategias, por ejemplo, para trabajar con niños, que es muy difícil trabajar con niños vía Zoom porque realmente la dispersión es un poco más a comparación de los adultos. Pero bueno, María Cristina, que nos comenta que es de Guanajuato, sí quisiera como comentar un poquito de acuerdo a lo que yo observo en este comentario, es que hubo un daño neurológico. Si bien el MDR, o sea, sí tiene bases, o sea, se trabaja a través de bases neurológicas, la neuropsicología es distinta porque está principalmente enfocada a las funciones mentales superiores y sobre todo como el tema de memoria, lenguaje, funciones ejecutivas y genera una rehabilitación. Para esto es necesario como un estudio, bueno, hacer como toda una valoración y se hacen otras estrategias, otras técnicas. Es diferente la neuropsicología a la psicoterapia, que es terapia MDR, pero bueno, igual nosotros los podemos referir, Cristina, a una neuropsicóloga. Aquí en San Luis hay varias y
de hecho, una de las pioneras de la neuropsicología de México está aquí en San Luis y pues podemos, con todo gusto, pasarles el contacto para que trabajen este punto, ¿no? Yo quiero comentar algo, Ana. Excelente tu respuesta, pero es importante que las personas que también nos están viendo sepan que estas no son los únicos tipos de terapias. Sí. Así como nosotras dentro de las Juanas estamos especializadas en esto y por eso decidimos compartirlo con ustedes, pero hay otras también profesionales de la salud. Les digo pues que mis ruidos de fondo. Otros profesionales de la salud que también pueden ayudar o apoyar, e inclusive otros enfoques que también son más encaminados hacia ciertas cosas. Pero como les comenta Ana, desde luego que podemos acá brindar algunos contactos y también para los colegas que nos están viendo, pues si ustedes quieren unirse a un directorio que vamos a pasar por ahí en la página de las Juanas, comuníquense para que las personas que nos vean también los contacten y puedan tener un espacio de escucha. Sí, yo creo De que... nuestras compañeras, perdón, Vas, de nuestras compañeras está Cecilia Montoya, que está trabajando cuestiones de neuro, y pues está también David. Marilén. Y David, creo, ¿no? Y David, También Edgar. Edgar. Y a lo mejor ellos también pueden tener contactos, pues en Irapuato, Ujú. de personas que trabajen esto. Sí, entonces nada más aquí es la cuestión de que nosotros podemos contactarlos con alguien y si alguien también dentro de sus conocidos tiene un nexos a lo mejor en otras partes de la República y el chiste es precisamente esta cuestión de comunidad, de apoyo, de apoyar a los usuarios, a los pacientes, clientes. Y también se me hace importante mencionar que muchas veces el trabajo que hacemos puede ir encaminado para que haya una mejor eficacia también acompañado de otras disciplinas. Por ejemplo, si yo veo que la persona que asiste conmigo necesita un tratamiento psiquiátrico o algún medicamento, también lo voy a referir, porque no es como que la psicoterapia lo haga todo. O, por ejemplo, en cuestiones de bulimia, anorexia, trastornos de la alimentación y todo esto, acompañados de un médico, de un nutriólogo, de un psiquiatra, o sea, hacemos un trabajo multidisciplinario, o sea, también saber cómo hasta dónde va nuestro trabajo, nuestras limitaciones y en dónde entran otras áreas para que pues el bienestar de la persona sea integral, ¿no? Sí, y bueno, esto es así súper importante porque a veces muchos de los terapeutas no lo toman en cuenta y me ha pasado que yo refiero, o sea, que principalmente veo síntomas fisiológicos y que les digo, es que necesitas una valoración ya sea psiquiátrica o hasta con un endocrinólogo y realmente dicen, bueno, voy a buscar segundas opciones. Y esas segundas opciones, pues bueno, ya no sé si de repente dicen, no, con el psiquiatra no. Y entonces ya habíamos comentado como un poco la diferencia, pero a veces sí es muy importante trabajar de manera interdisciplinaria y estar como en comunicación. Así es. Hay Ya casi acá, nos hay acá vamos. hay acá un par de preguntas que yo creo que son importantes atender. La primera de Pablo Los y después voy a brincar a la de Itzel Posadas. Pero primero la de Pablo porque es un poquito más suave. Dice, ¿ustedes como psicólogas prefieren ir con un psicólogo o psicóloga de su mismo enfoque o de uno diferente? Bueno, yo comentaba ya con mis compañeras, hemos platicado en algunas charlas que hemos tenido pues en vivo, que por una cuestión ética es bien importante que estemos en un proceso terapéutico personal. Yo tengo ya algunos años yendo a psicoanálisis, pero porque también desde mi formación es una exigencia, así lo voy a decir, es una exigencia ética que cuando te estás preparando como, te estás formando como psicoanalista, tengas un proceso psicoanalítico personal. Entonces, sí, desde luego que mi clínica psicoanalítica es en gran parte formada por mi propio análisis personal, ¿no? Entonces, ¿desde más quieren responder? Pues sí, Bueno, en también. mi caso, yo empecé principalmente, es que aquí en San Luis, o bueno, en México, bueno, sobre todo San Luis, realmente no hay muchos especialistas desde la terapia MDR. Y antes de conocerla, pues empecé principalmente
principalmente desde el enfoque sistémico, o sea que también me formé, y de premisas. De hecho, terminé como todo el protocolo. Hubo muchas cosas que me di cuenta, pero hubo otras cosas que no me agradaron tanto. Y después, entonces, continué con, sí, la terapia MDR, principalmente porque veía los resultados y decía, es que quisiera ver qué pasa en mí, o sea, como en mi historia. Y pues bueno, ahorita al momento, como dice Citlali, sí es muy importante que todos los terapeutas estemos asistiendo porque es como tenemos que abordar las cosas de manera neutral y lo más objetiva. Entonces hay situaciones que se parecen a tu vida, o sea, o situaciones que te pueden marcar, y eso que tú vas a decir, sí es importante que digas, es porque, o sea, por mí como persona, Ana Lucía, persona, o es por la persona que está enfrente, que es el paciente. Entonces, pues bueno, no sé las demás. Pues yo digo que ya voy a ser breve para no alargarme tanto, pero yo empecé trabajando con una persona, bueno, una terapeuta gestal, y a mí me funcionó, y entonces a partir de ahí también nos piden que es importante revisar nuestra historia para poder acompañar al otro lo más neutral, objetivo posible, sin meterle a lo mejor tanto alguna herida que se pueda parecer a la de mi paciente, ¿no? Entonces, ya, porque ahí ya estaría yo hablando quizás desde la persona y no desde la psicoterapeuta, por ejemplo, ¿no? O sea, para eso, desde mi enfoque, nos piden el proceso, para revisarnos nosotros y poder acompañar al otro. Entonces, bueno, Fati, no sé si quieras contestar. No, nada más me acordé de una frase que no puedes llevar a nadie a donde no has ido, que lo decía mucho una maestra, entonces pues con eso pues quería responder. Y también sí, necesitamos estar siempre en constante tratamiento. En mantenimiento, ¿verdad? Sí. Y bueno, ¿Pregunta? sí, no, acá la otra pregunta, ¿no? De Itzel Posadas dice, ¿qué recomendarían al querer empezar un proceso terapéutico acerca de la elección de un tipo de psicoterapia? Yo quiero, bueno, si me permiten, no sé si alguien más tenga algún comentario, pero a mí me gustaría decir, o sea, si es tu primera vez asistiendo a una terapia, yo te recomiendo que acudas, y muy independiente del enfoque, con alguien que esté formado, con alguien que tenga credenciales. Especialidad. Una especialidad, exactamente, una especialidad. Si bien es cierto que hay chicos y chicas que recién egresan y que ya tienen una formación sólida, también, dependiendo de la institución en la que hayan estudiado, pues también es cierto que es bien importante seguirte formando. A ver, la formación, por lo menos en el psicoanálisis, es constante, ese es un requisito también, no puedes dejar nunca de formarte. Entonces, es importante que cheques que tenga una especialidad o credenciales que le validen, pero también si tú, la cosa con la relación con el terapeuta o la terapeuta es una cosa personal. Eh, con alguien se puede dar una transferencia amorosa, a ver, y cuando digo transferencia amorosa no digo como de ayuda en una relación pasional, ¿verdad? Como un clic. Sino de un clic, exactamente, a ver, lo voy a decir, un clic que con otro paciente no se puede dar. Yo puedo trabajar, por ejemplo, acá tenemos algo que se llaman entrevistas preliminares y se determina no solamente si hay una posibilidad de tratamiento con la persona desde el psicoanálisis, sino si también la persona se siente pues bien en ese espacio como para hablar, como para Abrirse. concretar, para abrirse exactamente, o algo que nosotros le llamamos para que empiece a asociar libremente y pueda conectar con otros procesos. Entonces, yo sería mi recomendación. Sí, podría ser desde el clic, desde ir a alguna... Muchas veces, bueno, al menos a mí me llega gente que recomienda porque ha estado en proceso y te dice, oye, yo fui con fulanita o fulanito y me funcionó, pues ahí hay una recomendación. Igual tú en la primera sesión te vas a dar cuenta si haces clic, no haces clic, o sea, también es mucho de cómo te sientas, porque precisamente la terapia tiene que ver cómo te sientas tú para poder abrirte, para poder abordar las situaciones dolorosas o los ciclos a cerrar y todas estas cosas. Y justo de eso hablábamos en una ocasión nosotras, ¿no? Una amiga nos preguntaba, ¿cómo? Entonces no tengo que saber qué corriente utiliza el psicólogo, el psicoterapeuta con el que yo voy a ir. Le dijimos, no necesariamente, es ese clic, un sentir tuyo, o sea, que tú te sientas en mucha confianza con la posibilidad de dejar ahí toda tu vida, digamos, hablar de lo que quieras,
no desde la primera sesión, digamos que esto va a ir como todo un proceso, pero sí tiene más que ver con eso. Y hablábamos, nos daba mucha risa entre nosotras porque mencionábamos que depende de la personalidad de nuestras amigas, las analizábamos. Ay, si ya sé que necesitas apapacho, te voy a mandar con Dulce, por ejemplo, ¿no? O si tienes un problema de tal cosa, entonces como que entre nosotras ya nos conocemos el enfoque que manejamos y un poco ya canalizamos a cada persona dependiendo de lo que nosotros conocemos y ya la persona decide si se queda con esa terapeuta o con alguien más. Yo te voy a apapachar, pero también te voy a confrontar, muy amorosamente. Sí, Pero de claro hecho, que sí, con mucho gusto. algo que yo quería mencionar es que dentro de la psicoterapia, si bien lo que se busca es cambiar, no va a ser como si fuera un café con tu amiga, ¿no? Y va a haber, o sea, sesiones que van a hacer que vas a salir muy bien, pero va a haber sesiones que van a ser dolorosos y que va a generar como mucha sensación de, Conflicto. o sea, como Confusión, mucho conflicto. crisis. Exacto. Y entonces eso no significa, o sea, porque ha habido pacientes que dicen, es que tal vez van 2 sesiones y salgo mal, salgo con llanto, salgo de alguna manera, o sea, con todos estos conflictos, pero es que porque estás procesando como toda esa información. Y es necesario que se vea esto, que también no es totalmente directivo, o sea, a lo que me refiero es que no es dar consejos de, yo te voy a decir si terminas o no la relación, ¿no? Sino más bien es, vamos a explorar a partir, bueno, va a depender, ya ahorita hablamos de los enfoques, pero, o sea, si un terapeuta te dice exactamente qué hacer, en la mayoría de las psicoterapias que ahorita, bueno, mencionamos y todos los enfoques, creo que no sería por ahí, ¿no? Huye, corre por tu vida. Sí, entonces, es que el tema es muy extenso, como muchos de los que hemos manejado. Pero sí digo, que se atrevan, a que se animen a ir a terapia, que conozcan y vean también el beneficio personal y también que hay un impacto a nivel, como dice Fati, a nivel sistema, a nivel de mi familia, de cómo me relaciono, de amigos, del entorno, de verdad que sí hay, parece magia, pero no es magia, es un trabajo personal. Así es. Cómo va haciendo esta interacción de una forma distinta conmigo y con mi entorno. Muy bien, chicas, pues, Pues ¿qué onda? ¿Qué más? agradecemos, ¿sí, no? Agradecemos a todos nuestros amigos y nuestras amigas facebookeras y facebookeros que nos acompañaron el día de hoy. Recuerden que este Sí, viernes, saludos. recuerden que este viernes no tenemos viernes social con las Juanes, vamos a estar con ustedes hasta el otro viernes, es decir, en una semana y media vamos a estar otra vez charlando acá en un viernes de botana, pero por lo pronto nos los esperamos el siguiente miércoles, igual a las 8 de la noche con un nuevo tema. Recuerden compartir esta publicación para que más personas puedan acercarse a estas charlas que estamos teniendo todos los miércoles. Recuerden también que estamos en Instagram como Las Juanas UASLP, en Spotify, con podcasts y en YouTube en estos programas ya grabados. Entonces, conéctense el próximo miércoles, los esperamos y los queremos ver triunfar. Nos vemos pronto. No, Muchas saludos gracias a a todos. Gaby, Buenas a noches. mi mamá que me está viendo. Nos vemos. Adiós. Gracias. Ya salimos, ¿verdad?